Entramos en el tema en cuestión y hoy vamos a hablar este episodio número 22 de la introducción a los métodos filosóficos. Es una introducción, así que espero que no se pongan impacientes por entrar en la materia misma. Entonces, los métodos filosóficos son técnicas y enfoques utilizados por los filósofos para investigar, analizar y resolver problemas filosóficos, incluyendo diferentes estrategias para evaluar conceptos, desarrollar argumentos y evaluar teorías. Bueno, los métodos filosóficos nos permiten a los filósofos abordar preguntas fundamentales de manera sistemática y rigurosa, ayudan a contribuir argumentos sólidos y a explorar conceptos complejos, facilitan la creación y la evaluación de teorías filosóficas y proporcionan herramientas para analizar y criticar críticas que aporten al desarrollo filosófico. Bueno, el primer método conocido por todos es el método socrático. Este método socrático se centra en el diálogo y la interrogación para llegar a la verdad. Consiste en hacer preguntas abiertas para explorar ideas y desafiar supersticiones, utilizando así el pensamiento crítico y clarificar conceptos, y se emplea en debates y discusiones filosóficas para llegar a conclusiones más profundas. Pero lo interesante de esto es que ahora, en este siglo, el método socrático parece ser un método personal, un método de preguntas, respuestas, pero para el investigador, por así decirlo, incluso Sócrates hablaba de un genio, yo obedezco al genio, dice él, donde se cuestiona a sí mismo las preguntas filosóficas y llega a la verdad. Y esto es fundamental, y este método socrático incluso sirve para la autoobservación o el autodescubrimiento de uno mismo, y es fundamental para el desarrollo científico y también filosófico en este tiempo, ¿no? Porque ya no puedes preguntar sobre conceptos como el quarks o la teoría de Big Bang o de la relatividad, sino que ya son conocimientos, son teorías, son hipótesis. Y esas hipótesis ya tienen pruebas. Entonces lo que se puede hacer con este método es cuestionarse uno mismo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué 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 esto? Y investigar uno mismo con ayuda de la inteligencia artificial, con ayuda de aplicaciones especializadas, con ayuda de videos como este y muchas cosas más que nos podrían apoyar e inducir a desarrollar más el pensamiento científico y filosófico con el método socrático, pero ya no impuesto a los demás en una relación de dos personas, sino con uno mismo, y poder estimular el desarrollo filosófico y llegar a conclusiones mucho más profundas y a preguntas también mucho más profundas. Entonces, el método analítico ya también está enfocado en el análisis lógico y lingüístico de conceptos y argumentos. Entonces, examina la estructura de los argumentos y la precisión del lenguaje utilizado. Esto es utilizado en la filosofía analítica para resolver problemas precisos y detallados y clarificar y definir conceptos filosóficos. El método dialéctico se basa en la tradición hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, y también marxista, por así decirlo. El método dialéctico explora el desarrollo de ideas a través de tesis, antítesis, síntesis, y examina cómo las contradicciones y conflictos llevan al desarrollo del pensamiento. Esta resolución de conflictos presenta otros conflictos como una antítesis, y luego llega la síntesis creando otro proceso de conflictos complejos y que van con contradicción, y así la evolución de la ciencia. Entonces la aplicación para este nuevo método dialéctico es emplear es la evolución de las ideas, por así decirlo. Se emplea este concepto o la evolución de teorías también. Y para comprender el cambio y el desarrollo en la filosofía y otras ciencias de conocimiento, siempre utilizamos este término que es la evolución de las ideas y teorías. En el método dialéctico, pero también el método fenomenológico es fundado por Edmund Husserl. Este método se centra en la descripción y el análisis de las experiencias conscientes desde una perspectiva de primera persona. Entonces examina cómo las cosas se presentan en la conciencia. Y este método es utilizado para estudiar la estructura de la experiencia y la conciencia.
y para explorar cómo percibimos y entendemos el mundo. Husserl usa este método que se centra en la descripción y el análisis de experiencias conscientes para hacer un tipo de indagación personal y descubrir la conciencia sobre todo. ¿Qué representa la conciencia? ¿Qué nos presenta? Y estudia el método fenomenológico. También podemos hablar de método hermenéutico. Este método hermenéutico vamos a hablar de las aplicaciones de los métodos, no se preocupen. Pero este método hermenéutico es centrado en la interpretación de textos y la comprensión de significados, desarrollado por filósofos como Gadamer, Georg Gadamer. El método hermenéutico se enfoca en la interpretación contextual y histórica, y es empleado para analizar y entender los contextos filosóficos, históricos y literarios, y para interpretar significados en contextos específicos como el de hoy. Un concepto que podría ser muy nuevo, introvisión. Introvisión podría referirse antiguamente, el método histórico, el contexto, a la introvisión podría referirse también al casillero vacío, o también pues, de Derrida, o también a lo que se refiere al parir ideas, a ese espacio donde de ideas antiguas salen ideas nuevas, de acuerdo con Sócrates, la mayéutica socrática. Entonces la introvisión se podría relacionar con eso también, y es muy interesante cómo los conceptos influyen en el contexto y cómo esos contextos de tiempo histórico son a veces repetidos, ¿no? Y son interpretados nuevamente. Ahora pasemos a la aplicación filosófica. Bueno, el desarrollo de teorías ayuda a refinar y expandir las teorías filosóficas, proporcionando estructuras para construir y evaluar argumentos. También permiten abordar problemas filosóficos complejos y proporcionar soluciones a respuestas bien formuladas hacia la pregunta en cuestión o el tema que se esté tratando. La práctica filosófica sobre todo se da en el diálogo y debate. Pero sería bueno que en algún futuro se dé a nivel científico. Combinar la filosofía y la ciencia o la neurociencia es algo muy importante que se tiene que hacer y se va a hacer. No hay que desesperarnos por eso. Entonces, el diálogo y el debate facilitan la participación en debates y discursos filosóficos, ofreciendo herramientas para la clarificación de conceptos y la resolución de acuerdos, y permiten la evaluación crítica de ideas y teorías, ayudando a identificar debilidades y fortalecer argumentos filosóficos. El análisis crítico, como se le dice. Entonces, los métodos son esenciales para la investigación y la práctica filosófica. Cada método ofrece un enfoque único para examinar preguntas fundamentales y desarrollar teorías y analizar argumentos sólidos. La comprensión y la aplicación de estos métodos proporciona las herramientas necesarias para explorar rigurosamente y profunda los problemas filosóficos, facilitando una mayor comprensión y claridad y precisión en el pensamiento filosófico. Hay bastantes métodos, como vimos, pero los más importantes son la lógica, la dialéctica y el análisis filosófico. La lógica por sí así es un método eficaz. La lógica se usa en todo y debe usarse en la vida cotidiana, como vimos en anteriores episodios. Entonces, la lógica es el estudio del razonamiento válido y las estructuras argumentativas. Se centra en cómo se puede construir argumentos sólidos y cómo pueden evitarse errores en el razonamiento. Evaluar la validez de los argumentos y las inferencias puede asegurar que las conclusiones se derivan correctamente de las premisas. Mientras que la dialéctica es el método de debate, discusión, en el que se exploran ideas a través de tesis, antítesis, me dices, te respondo y surge un conflicto, lo solucionamos, que se vuelve tesis y luego antítesis y otra vez, y se enfoca en cómo las contradicciones y los conflictos llevan al desarrollo del pensamiento, y examinar la evolución de las ideas y la teoría. Entender el diálogo y el conflicto puede ayudarnos al progreso del pensamiento, mientras que el análisis filosófico se centra en el examen detallado de conceptos y argumentos, descomponiéndolos en sus partes fundamentales para clarificar su estructura y contenido. Por ejemplo,
vamos a poner un concepto de justicia. El concepto de justicia tiene bastantes significados, ¿sí? Tiene una estructura, ¿sí? Que es... no, tenemos que recordar que es una estructura mental. Podemos definir muchas veces, muchas personas pueden definir lo mismo justicia, hasta pueden tener un consenso de justicia. Pero si preguntamos alrededor del mundo qué es justicia, cada persona tiene una estructura diferente de lo que es una justicia. Y una justicia, al parecer, una estructura de justicia es... equidad no, la justicia es mucho más profunda e incluso es algo que no puedes imaginar por ti mismo, o claro, puedes darle un concepto, pero me refiero a la estructura de la justicia. Es como, bueno, nosotros acá tengo un papel, pero este papel tiene una estructura, ¿no? Esa estructura se refiere al componente que toco, al componente de los ángulos. Esa es la estructura de este papel. Pero cuando hablamos de la estructura de la justicia, estructura de conceptos, ahí ya se complica la cosa, porque es abstracto. La justicia no está en la Constitución, no está, bueno, está representada, pero no está en sí misma. ¿Y cómo estudias aquello que no está como cosa en sí misma? Por ejemplo, Platón nos diría que ya tienes esta constitución, estos derechos, deberes, y bueno, eso es justicia. O una resolución, un papel que dice justicia, y te diría, no, eso no es justicia. Eso es la sombra de la justicia, eso es la parte fenoménica de la justicia. Pero la justicia en sí misma no podemos conocerla, porque en unos lugares puede ser justo esto, pero en otros injusto. Pero debe haber algo, debe haber una estructura que... Y ahí entra la filosofía de la mente y la filosofía de la neurociencia, porque la justicia podría clarificarse como aquel conocimiento abstracto que está mucho más allá de la cuestión incluso material, o de la cuestión representativa de conceptos o significados. Y a eso, y trabajar ese análisis filosófico es muy complejo, ¿no? Como vimos. Y claro, como contenido puede tener diferentes contenidos para diversas culturas, para diversas naciones, incluso hasta a nivel universal podemos crear lo que es justicia. Pero en sí mismo la justicia no podemos alcanzarla. Cada uno diría... es el problema de la libertad. Se relaciona con el problema de la libertad porque no somos libres, porque estamos condicionados, pero existe en mi mente la idea de que soy libre, y yo pensar que soy libre, puedo actuar de una manera que no me pueda justificar que sea libre de algo que haya cometido. Y por eso esa justicia está relacionada con la libertad. Otro concepto también muy complejo de analizar filosóficamente. La libertad, se puede tener un consenso universal de libertad incluso, pero va a haber ciertos momentos en el periodo de la historia, en el periodo de los contextos, donde alguien va a decir no, la libertad tiene que ser algo mucho más, porque estaríamos ya en un absolutismo, y tener un absolutismo de algo es básicamente vivir de forma que no seamos libres en sí mismos, pues, en la práctica. La libertad constituye autenticidad, individualidad, esencia, armonía con nosotros. La libertad es extremadamente compleja. Entonces pasamos al objetivo de este análisis filosófico, que es proporcionar claridad conceptual y precisión en la formulación de argumentos y teorías filosóficas. Bueno, la importancia de los métodos científicos son muchas, son como 4, pero vamos a empezar con el rigor y la claridad. La lógica garantiza que los argumentos sean válidos y que las conclusiones se sigan lógicamente de las premisas. Es esencial para la construcción de teorías coherentes y bien fundamentadas. También en análisis lógico asegura la claridad en la definición y el uso de conceptos, evitando ambigüedades y errores en el razonamiento.
También facilita el desarrollo y la evolución de ideas en el desarrollo del pensamiento a través del diálogo y la confrontación de puntos de vista opuestos, y permite una comprensión más profunda de las teorías al explorar sus implicaciones y contradicciones. Permite también la descomposición y el examen y la evaluación detallada de conceptos complejos, los métodos analíticos, ¿no? Facilitando la identificación de problemas y refinar teorías, clarificar conceptos y agregarlos a la teoría en sí misma. Y ya con este concepto clarificado, ya poder hablar sobre un tema en cuestión y desarrollarlo con la dialéctica también. En la aplicación práctica, la lógica es fundamental para el análisis de argumentos en debates y discusiones filosóficas. En discusiones filosóficas se toma mucho en cuenta las falacias, y para la resolución de estos problemas se requiere un razonamiento riguroso. También se aplica el análisis de cómo las ideas evolucionan y se desarrollan a través de la interacción y el conflicto, proporcionando una comprensión más dinámica del pensamiento filosófico. Y podemos hablar de la innovación en la filosofía. El análisis filosófico facilita la innovación al permitir la exploración y la clarificación de conceptos nuevos y complejos. Podemos asociar la mayéutica socrática con el vacío de Derrida, con la introvisión. Esta introvisión se puede modificar, se puede evolucionar otro concepto, y es muy complejo y es abarcador y contribuye al avance de la teoría filosófica. Y también fomenta la creación de nuevas teorías y perspectivas al incorporar la crítica y la síntesis de ideas. Entonces, los métodos filosóficos como la lógica, la dialéctica y el análisis filosófico son fundamentales para el estudio y la práctica de la filosofía. Estos métodos proporcionan las herramientas necesarias para desarrollar argumentos sólidos, examinar y desarrollar ideas, y asegurar y clarificar con precisión el pensamiento filosófico. Las categorías, me refiero, y la comprensión y la aplicación de métodos son esenciales para abordar preguntas filosóficas de manera rigurosa y sobre todo efectiva. Con esto terminamos, queridos amigos. Nos vemos en el siguiente episodio, que vamos a hablar otra vez de la lógica, pero un poco más profundo, y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense.